Cuando Paolo Ugas y yo comenzamos a investigar el caso sodalicio hacia finales del año 2010, comenzamos a revisar literatura sobre el tema. Habían dos referentes incipientes en ese momento: el del caso mexicano de los Legionarios de Cristo y el caso de Fernando Karadima en Chile. Sobre el caso Legionarios de Cristo, este reventó en el año 1997 gracias a una investigación de dos periodistas norteamericanos, Jason Berry y Gerald Reiner, que para mí son como los Bernstein y Woodward de la pederastia clerical, que publicaron en el periódico Hartford Courant de Connecticut, uno de los periódicos más antiguos de los Estados Unidos, una investigación larga, extensa, con 8 testimonios de ex legionarios que hablaban por primera vez sobre los abusos perpetrados contra ellos por parte del fundador de la Legión de Cristo, Marcial Maciel. Ellos recién en el 98 presentan sus denuncias ante el Vaticano, luego de esta investigación periodística en el diario de Connecticut. Y claro, la reacción inicial por parte de la institución es atacarlos, agredirlos, llamarlos resentidos y 20.000 cosas más, ¿no? Que estaba buscando plata y que bla, bla, bli, 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 y bla, bla, bla. Luego, el Canal 40 de México propala la primera información en México sobre Maciel y sus abusos. Luego, ahí nomás, la periodista Carmen Aristegui hace lo propio y luego hace un seguimiento del caso, entrevistando a más personas sobre el tema de Maciel y los Legionarios de Cristo. La publicación más importante y abundante sobre el caso que leímos en su momento fue esta de acá: Marcial Maciel, de Fernando González. Los Legionarios de Cristo, testimonios y documentos inéditos. Se trata de un trabajo sumamente riguroso, prolijo, que yo leí con muchísima atención, porque aquí se veían ya las semejanzas entre este tipo de organizaciones ultraconservadoras con el caso peruano. Fernando González es el primer ensayista, el primer investigador que le entra con todo al tema y que, por cierto, hasta el día de hoy sigue en el asunto. Toda la primera parte es sumamente interesante porque se centra en las hagiografías al fundador, en el culto al líder, que es muy semejante en organizaciones católicas de este corte, ¿no? De este corte totalitario, vertical, donde hay una cultura oscurantista de abuso de poder. Y también comenta al inicio sobre por qué las víctimas se demoran tanto en denunciar y en digerir lo que les ha pasado. Y dice que el hecho de que las víctimas de abuso, hombres ya maduros, hayan aceptado testimoniar acerca de un acto de seducción y sus detalles, significa exponerse y volverse públicamente vulnerables, fuera de el proceso psicológico que vive cada quien como puede y de acuerdo a sus propios recursos para luego exorcizarlo. Y hace luego un paralelismo, por ejemplo, con organizaciones de este perfil más antiguas, como por ejemplo el Opus Dei, ¿no? Dice Fernando González: el tipo de afiliación dominante en las instituciones religiosas implica, entre otras cosas,
la recreación espiritualizada de un modelo familiar en el que el fundador o la fundadora se convierten en padre o madre. Y ahí viene el símil con el caso del Opus Dei. Dice González, al fundador José María Escrivá se le debía llamar padre. A su madre, Escrivá impuso llamarla abuela y a su hermana, tía Carmen. En cambio, en la institución legionaria, a la madre de Marcial Maciel se le denominaba mamá Maurita, ¿no? Y a su fundador, mon père, que significa padre mío, mi padre. Al parecer, dice González, una anotación que a mí me parece sumamente interesante, el padre de ambos fundadores, Escrivá y Maciel, quedan en un discreto segundo plano. Y eso, ¿no? Algo también muy parecido al caso de Luis Fernando Figari en el Perú, les cuento. Bueno, y dice que la Legión tiene una estructura altamente jerarquizada, que la jerarquización está sostenida en la obediencia ciega, en el relativo control y sofocamiento de las críticas al ejercicio de autoridad por medio de la confesión, la dirección espiritual o la infidencia entre los subalternos, porque al parecer la delación también es una práctica interna común entre estas organizaciones religiosas. La casa de formación, dice más adelante, supone un tiempo de alejamiento del mundo y de la familia, ¿no? Para inducir la conversión entre comillas, porque termina siendo pues un lavado de cerebro y un formateo mental, pero terrible. Más sobre el perfil del fundador y del superior general, ¿no? Álvaro Corcuera, quien es uno de los sustitutos de Marcial Maciel y que formaba parte del cogollo, del círculo de hierro de Maciel, en una entrevista en Zenit, que es un portal católico de propiedad de los Legionarios de Cristo, ¿no? Así como el Opus Dei tiene Rome Reports, o Así Prensa la dirige el sodalite Alejandro Bermúdez, los Legionarios tienen Zenit. En Zenit, Álvaro Corcuera ofreció una entrevista sobre la figura de Maciel como fundador, donde dice: en una congregación religiosa, el fundador ocupa un lugar único e irreemplazable. Todos vemos en él a un verdadero padre espiritual. Difícilmente podríamos imaginarnos otro director general estando él en vida. Si se parte del supuesto del fundador como irreemplazable, ya señala y analiza más adelante Fernando González, no hay margen para pensar en otro director general estando vivo el fundador. El culto a la personalidad será cuidadosamente cultivado. Está hablando de la Legión, pero parece que estuviera hablando también del sodalicio. Y acá un dato que se suele pasar por alto cuando se habla de los Legionarios de Cristo. Marcial Maciel ya tenía denuncias, señalamientos de abusos sexuales a menores hacia finales de los años 40. ¡40! Entre el 47 y 1950. Tan es así que hay una investigación de la Iglesia desde el Vaticano y lo suspenden por un tiempo, por unos 3 años aproximadamente. Por eso que es alucinante el tema de la impunidad. Bueno, en todos los casos es alucinante el tema de la impunidad, pero en el caso de Maciel ya había señalamientos y acusaciones formales contra él desde finales de los años 40. Y lo más realucinante es que su reemplazante temporal, el sacerdote Luis Ferreira Correa,
incurre en los mismos crímenes y delitos sexuales que su fundador, Marcial Maciel. Y hay varios testimonios que aparecen en el libro de Fernando González. Uno es de Fernando Pérez, ¿no? Quien comenta pues que este Luis Ferreira Correa, que reemplazó a Maciel, tenía su juego propio, y que hay otros testimonios que lo corroboran, como efectivamente aparecen también aquí en el libro. Pero a diferencia de Maciel, se advierte el lugar privilegiado de Ferreira Correa, a diferencia de Maciel, que actuaba o en la enfermería, ¿no? de las casas de formación, o cuando se iba de viaje se llevaba a niños con él. El lugar privilegiado de Ferreira, de actuación, era al momento de la confesión o de la dirección espiritual. Suena bien parecido, una vez más, al caso Sodalicio. Este es el testimonio también de Juan José Vaca, que también es una de las víctimas de Marcial Maciel. Pero este testimonio ya no es sobre Maciel, sino sobre el cura Ferreira, ¿no? Que reemplazó temporalmente como superior general a Marcial Maciel. Dice, Ferreira comenzó a sentarme en sus piernas, Vaca cuando era chiquillo, menor de edad, porque ahí sí en la legión los agarraban bien críos. Ferreira comenzó a sentarme en sus piernas y en un momento yo me sorprendí, pero me sentí muy halagado a la vez que tuviera esa cercanía física conmigo, nada sexual, al mismo tiempo que me incomodaba. Pero se me pasó, me sentí a gusto, apreciado, su secretario íntimo, pero en la dirección espiritual siempre era el tema, o siempre salía el tema de la sexualidad. Que si tenía erecciones, que si sentía esto o lo otro. Yo no sabía lo que era masturbación, yo le decía que no me masturbaba y él me decía, tiene que haber una cosa rara contigo porque a tu edad deberías de sentir algo. ¿No te dan ganas cuando te vas a bañar al tocarte? Y, dice Juan José Vaca, yo le decía que no. Ah, entonces voy a verte, le decía Ferreira, porque a lo mejor hay que llevarte con un médico. Entonces, cuenta Vaca, lo lleva a su habitación, me acuesta y me baja los pantalones y comienza a observarme el pene. Entonces comienza a manipularme, no me acuerdo de haber tenido una erección. Ferreira vio mi contrariedad y me dijo, como si fuese un médico, estás bien. Y a partir de ahí, relata Juan José Vaca, nunca más volvió a tocar. Ahora pienso, reflexiona, que trataba de excitarme sexualmente para él también excitarse. Eso nunca lo revelé porque, por lógica, a esa edad tratas de bloquearlo. Otro ex legionario, que no es Vaca y tampoco es Fernando Pérez, sino que se llama Jesús Espinosa, cuando tenía 10 años, Luis Ferreira lo llamó a dirección espiritual y sin más preámbulos le bajó el pantalón y lo comenzó a masturbar. Fueron muchas veces, relata en su testimonio Jesús Espinosa para este libro, y dice, solo me masturbaba en dirección espiritual, jamás en la confesión. Resalta más abajo Fernando González en este imprescindible libro para comprender a Marcial Maciel y a los legionarios de Cristo. Ferreira se trata del sacerdote que ocupó el puesto de Marcial Maciel, mientras aquel era investigado por Roma por cuestiones de pederastia y drogas. Estamos hablando, como les decía, entre los años 47 y 50. Y la iglesia no hizo nada, sino borrón y cuenta nueva. Marcial Maciel regresó para seguir haciendo de las suyas durante años,
de años cosechando más y más víctimas entre sus adeptos. Todo un escándalo. El caso de la Legión de Cristo se replica luego, como hemos visto, en Chile con Fernando Karadima y en el Perú con Luis Fernando Figari. Que tengan buen fin de semana y regresamos el día lunes, si la peste lo permite. Chao.